Y la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ezequiel 36, 26, que dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bien, ya oramos, póngase cómodo por favor. Y hoy quiero titular la reflexión de este culto: la regeneración y un espíritu nuevo. La vez anterior hablé de la regeneración y un corazón nuevo, pero ahora vamos a hablar de un espíritu nuevo, porque también es otro aspecto, hermanos, de la regeneración, otro beneficio que tenemos de la regeneración. Estos son beneficios espirituales. Si usted mira en la lectura, se mencionan dos cosas nuevas que Dios pone en el corazón del pecador cuando se arrepiente. Le voy a dar lectura una vez más, Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo, ya hablamos de eso el mes pasado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hoy vamos a meditar en este segundo beneficio de la regeneración, un espíritu nuevo. Después de Dios decir que daría un corazón nuevo, Dios continúa hablando y ahora dice que también pondrá un espíritu nuevo en nosotros. Así que en la regeneración, hermanos, el creyente recibe un corazón nuevo, pero también un espíritu nuevo. Un corazón nuevo para que podamos amar a Dios de verdad, ya que el amor es un asunto del corazón, pero también un espíritu nuevo para que podamos tener comunión con Dios, ya que la comunión es un asunto del espíritu. Por ello Dios promete corazón nuevo para amarlo, espíritu nuevo para sentirlo. Dos cosas importantes. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre la realidad del espíritu nuevo que hemos recibido gracias a la regeneración espiritual. Entiéndase, nuevo nacimiento. Espero que no se le haya olvidado, porque he hablado mucho acerca de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento recibimos el beneficio de un espíritu nuevo. Pero ¿qué es un espíritu nuevo? ¿Por qué la necesidad de un espíritu nuevo? ¿Por qué Dios promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros? La expresión espíritu, si usted examina, está con minúscula. Y eso hace una diferencia cuando se refiere al Espíritu Santo o al espíritu del hombre. Espíritu con minúscula está hablando del espíritu humano. Y esta expresión espíritu se refiere a ese espíritu humano que hemos recibido de parte de Dios. La expresión espíritu nuevo indica que nuestro espíritu humano, por causa del pecado, envejeció y murió espiritualmente. Dios, al regenerarnos espiritualmente de nuevo, el espíritu humano envejecido por el pecado es renovado. Y también ese espíritu, hermanos, es vivificado. Ese espíritu que estaba amortecido, entiéndase muerto, es resucitado en vida en la regeneración. En la condición pecaminosa en la que nos encontrábamos antes, fuera de Dios, sin Cristo, nuestro espíritu humano estaba totalmente muerto. Por ello, como pecadores,
Sin arrepentimiento éramos insensibles, apáticos, indiferentes a las cosas de Dios. No queríamos nada con Dios. No lo tomábamos en cuenta. No sentíamos absolutamente nada. No había presencia. No había comunión. No había sentir del Espíritu, porque estábamos muertos. Y en esta condición de muerte, como pecadores, no había posibilidad alguna ni lugar para Dios en nuestra vida, en nosotros. Por lo tanto, era necesario renovar y vivificar ese espíritu humano que había envejecido por el pecado y que había caído en un estado de muerte. Nuestro espíritu humano, creado por Dios, originalmente, hermanos, era el órgano que servía para que el hombre tuviera contacto con Dios, pudiera tocar a Dios y sentir a Dios. Vamos a meditar en este ejemplo. Adán, el primer hombre de la tierra, en su estado original, antes de ser pecador, tenía comunión con Dios y se comunicaba con Dios por medio de su espíritu. Él entendía claramente el lenguaje de Dios. Sentía internamente a Dios. Y en la anoche, cuando yo meditaba en este tema, yo me ponía a pensar y decía, qué poderoso para Adán conocer a Dios en su espíritu, sentir a Dios en su espíritu. Y lo que más me puso a meditar es oír a Dios en su espíritu. Qué facultad tan grande. Qué virtud tenía él, hermanos, antes de que conociera el pecado. Estaba en sintonía totalmente con Dios. Yo, por la experiencia que tengo de conocer a Dios espiritualmente, le puedo decir qué poderoso es, hermano, qué precioso. Es una experiencia sumamente hermosa cuando uno percibe la voz del Espíritu Santo internamente en uno. Las veces que yo percibo la voz del Espíritu Santo en mi ser, hermano, yo me quedo con ganas de que esa experiencia se mantenga de manera continua en mí. Yo no sé si usted ha llegado a esa capacidad, a ese nivel de discernimiento, de entendimiento, hermanos, de poder oír la voz del Espíritu Santo internamente en el espíritu humano. Porque es algo precioso. A mí me pasa a veces cuando les estoy predicando. Estoy hablando, hermanos, y el Espíritu Santo interrumpe internamente mis pensamientos y yo escucho en el silencio por dentro de mi ser, en lo profundo de mi ser, hermanos, escucho esa voz interna del Espíritu Santo. Y eso se logra, se obtiene únicamente con un espíritu nuevo, con un espíritu renovado. Adán tenía esa capacidad. Era tan grande la capacidad espiritual que tenía, porque no había pecado en él, que él escuchaba la voz de Dios. Para él la voz de Dios era muy familiar, así como usted me está escuchando ahorita. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 3, 8 y 9 dice que escuchó la voz de Dios al calor del mediodía. Y cuando él escucha la voz de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió entre los árboles del huerto. O sea que él tenía la facultad de oír literalmente, audiblemente,
la voz de Dios. Hoy nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, como un pequeño susurro dentro de nosotros. Y tenemos que tener bien ejercitados los sentidos del Espíritu para discernir cuando Dios nos está diciendo algo. ¿Qué virtud tan grande tenía Adán? Más tarde, debido a la caída pecaminosa, al volverse pecador, su espíritu humano con el que oía a Dios fue dañado seriamente por lo pecaminoso. Y muchas cosas cambiaron en Adán. A partir de ese momento, cuando le da lugar al pecado por la desobediencia, su espíritu humano perdió esa capacidad, esa función con respecto a Dios. El espíritu humano de Adán envejeció, se deterioró y por último se convirtió en un espíritu muerto. ¿Y saben qué fue lo más trágico? Que esa condición, hermanos, la transmitió a toda su descendencia, a toda la raza humana. Los seres humanos nacen biológicamente, vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Esa es la realidad. Nacimos vivos biológicamente, pero espiritualmente muertos. Y en esa condición espiritual no podemos tener comunión con Dios. Cuando el pecador es separado de Dios, así como Adán cuando fue expulsado del huerto, él murió espiritualmente. Y aunque biológicamente vivía, internamente su espíritu estaba muerto delante de Dios. El ser humano cuando vive separado de Dios, biológicamente existe, es lo mismo, pero espiritualmente muerto para con Dios. Al ser pecadores, nuestro espíritu humano formó parte de la vieja creación. Viene la caída pecaminosa y la primera creación se convierte en una vieja creación deteriorada y con sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte alcanzó lamentablemente al espíritu humano por causa del pecado. Y en esta condición amortecida de muerte espiritual no hay nada de Dios en el ser humano. Cuando nosotros estábamos en el pecado, no había nada de Dios en nosotros. Y en esa condición de muerte, nuestro espíritu carecía del elemento de Dios. Y fue contaminado totalmente por la naturaleza maligna. Yo les voy a explicar de manera breve cómo fue el efecto y el proceso de la caída pecaminosa y su consecuencia de muerte en nuestro espíritu. Y es terrible cuando uno lo entiende, hermanos, de manera lógica, de manera sistemática. Cómo sucedió el efecto de la caída y la consecuencia que le trajo al ser humano. Primero, el diablo contaminó al ser humano, pecaminosamente lo contaminó. Adán y Eva eran puros, limpios, perfectos, sin malicia, sin maldad, pero el diablo vino y los engañó, los hizo pecar y los contaminó de maldad.
Cuando el diablo contamina la vida de Adán, la vida de Eva, la vida de los hombres, lo que hace a continuación es matar el espíritu humano. Primero contamina al hombre de pecado, de maldad, y segundo, lo mata espiritualmente. Y una vez que el diablo mata al espíritu humano, hermanos, se pierde, se interrumpe el medio de comunión entre Dios y el hombre. Después de que el diablo le pone muerte al espíritu humano por medio del pecado, el diablo se adueña del alma. Se adueñó del alma. El alma dejó de ser parte de Dios, propiedad de Dios, y el diablo se adueñó del alma. El alma humana, al no tener un espíritu humano que lo gobernara, quedó a merced del dominio de Satanás. Mire qué terrible. Primero el diablo contamina de pecado a la persona. Cuando lo contamina de pecado, lo mata internamente. Le pone muerte al espíritu humano. Y una vez que mata al espíritu humano, cautiva el alma. Se adueña del alma. Esclaviza el alma. Qué terrible es esto, hermano. Al faltar un espíritu humano vivo que gobernara interiormente al hombre, Satanás se adueñó del hombre, dominándolo por medio del alma. Ahora yo te voy a explicar esto, porque en la dimensión del espíritu, aprende esto, en la dimensión del espíritu, es el espíritu, valga la redundancia de la palabra, es el espíritu que gobierna sobre lo almático y corpóreo del hombre. Es el espíritu lo que debe de gobernar. Este es el orden de vida correcto en el reino de Dios. Lo espiritual debe de gobernar sobre lo material. Lo que tiene naturaleza divina gobierna sobre lo que tiene naturaleza humana. Y usted debe de saber que nuestro espíritu originalmente tenía naturaleza divina, porque es el soplo de Dios dentro de nosotros. El espíritu humano originalmente, hermanos, recibió naturaleza divina. Nuestra alma tiene naturaleza humana, por lo tanto, lo divino debe de gobernar sobre lo humano. Ese era el orden correcto. Lo espiritual gobierna sobre lo material. Por ello el diablo se empeñó en contaminar al hombre, matar internamente su espíritu para gobernar, esclavizar el alma humana. Espero que me esté explicando lo que le estoy enseñando. Y ahí cobra sentido el por qué Dios promete un espíritu nuevo. Lo primero que le pone al pecador cuando se arrepiente: espíritu nuevo. Escucha y aprende esta realidad. En la realidad de la vida espiritual, Dios gobierna el alma humana por medio del espíritu humano. Es a partir de un espíritu nuevo, del espíritu humano renovado y vivificado, que Dios empieza a gobernar el alma. En la dimensión del reino de Dios, nunca se te olvide, lo espiritual gobierna sobre lo almático y lo físico del ser humano. Ese es el orden. En la realidad de la vida espiritual, tu espíritu humano debe estar gobernando internamente tu alma. Una buena pregunta para meditar a conciencia. En ti y en mí, ¿quién está gobernando nuestra alma? ¿Quién está gobernando tu alma? Una buena pregunta.
¿quién gobierna tu alma? ¿Dios por medio de tu espíritu humano o el diablo por medio del elemento maligno llamado carne? ¿Quién está gobernando nuestra alma? Vamos a continuar. Dios, al salvar y recuperar al pecador de las manos de Satanás, al salvar y recuperar al pecador de las manos de Satanás, lo primero que hace es darle un corazón nuevo. Segundo, darle un espíritu nuevo. Primero le da un corazón nuevo para que el hombre pueda amarlo de verdad a él. Y segundo, le da un espíritu nuevo para que ahora el creyente, el pecador arrepentido, ya convertido en creyente, pueda entrar en comunión, en adoración espiritual. Hasta el servicio a Dios es un asunto espiritual. La adoración es un asunto del espíritu. El servicio es un asunto del espíritu. Le da el corazón nuevo para que lo ame, pero también le da un espíritu nuevo para que la persona pueda tener contacto y comunión con Dios. Es algo muy importante entender esto, porque entonces, hermanos, Dios ocupa un espíritu nuevo internamente en el hombre para que Dios pueda reinar y señorear sobre su vida, sobre su alma, a partir de un espíritu nuevo. Si no hay un espíritu nuevo en nosotros, Dios no puede gobernar nuestra vida. Si no hay un espíritu nuevo, si el espíritu que está en nosotros, el espíritu humano que está en usted, el espíritu humano que está en mí, si no está renovado y vivificado por Dios, entiéndase, hecho de nuevo, Dios no puede señorear sobre nuestra vida. Es indispensable que en verdad tengamos un espíritu nuevo para que Dios de verdad, de verdad, de verdad pueda ser el Señor y Rey de nuestro ser. Si no hay un espíritu nuevo en ti, en mí, hermano, Él no puede reinar en nosotros. Él no puede gobernar en nuestra vida. Él no puede señorear sobre nosotros. Hay creyentes, hermanos, que expresan mucho desorden en sus personas. Y estoy hablando de creyentes que expresan mucho desorden en la forma de cómo viven. Y por la palabra yo entiendo que donde hay desorden, hay ausencia de la ley y del gobierno de Dios. La Biblia dice que la tierra, por causa de la caída de Lucifer, se volvió desordenada y vacía. Y esa condición de la tierra, por causa de la caída y del juicio sobre Luzbel y sobre la creación, al tornarse en desorden, me habla de que Dios no estaba presente gobernando en ese tiempo la creación, porque la creación se había rebelado con Luzbel y la tierra estaba en desorden, y la tierra representa el corazón del hombre, la vida del hombre. Así que en aquellos cristianos que expresan mucho desorden en la forma de cómo viven, están reflejando de que no hay un espíritu nuevo, y por lo tanto Dios no puede gobernar sobre ellos. Y mire que si hay un desorden en la vida de muchos cristianos, se expresa mucho desorden. Desorden en la familia, desorden en la economía, desorden en el tiempo, y para acabar pronto, desorden hasta en sus casas. Tiradero por aquí, tiradero por allá, debajo de la cama. Si uno hiciera limpieza, hermano, se iban a asustar de todas las cosas que sacan a veces debajo de las camas. Basura, desabrita, papeles y cuánta suciedad.
entra uno a sus baños y, como dijera el pastor Venancio, que ahora sí en paz descanse, entra uno a sus baños y los basureros de los baños parecen cono de nieve. Desorden por donde quiera, hermanos. El desorden es lo opuesto al orden, opuesto donde Dios gobierna. Dios empezó a ordenar la creación y empezó a separar la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas y todo lo demás. Y cuando Dios le pone orden a esa creación que había caído en desorden por causa de la rebelión, el séptimo día dice que Dios miró y dijo: es bueno en grande manera. Yo no sé por qué le estoy hablando de Génesis. Amén. No lo traía yo aquí en mis apuntes. El punto es que Dios ocupa un espíritu nuevo para que pueda gobernar, reinar y señorear sobre tu vida. Si no hay un espíritu nuevo en nosotros, no puede ser Señor. Por eso dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Si el espíritu del hombre está muerto, Dios ahí no está. El espíritu humano muerto necesita recibir de nuevo la vida de Dios para que entre en contacto, relación y comunión espiritual, y entonces pueda ser gobernado completamente por Dios. Por ello, Dios, escuche y mire, por ello Dios toma la iniciativa, de Él es la iniciativa de darle vida al hombre en su espíritu, con el fin de regresar al hombre a la comunión de vida espiritual que perdió al convertirse en pecador. Efesios 2:1. Vamos a ir a la palabra. Efesios 2:1. Mire lo que dice. Es un texto que es muy conocido. La iniciativa es de Él. Dios tomó la iniciativa al mirar nuestra condición en la que nos encontrábamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se habla acerca de la vida. Y yo quiero explicarle esto, porque esta vida que se menciona aquí, esta vida impartida por Dios, es el principio de vida. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Aquí se habla de la vida como una realidad espiritual, ya que la muerte provocada por el pecado en nosotros también era una realidad espiritual. Aquí también se habla de muerte. Dos cosas se mencionan: por un lado vida y por otro lado muerte. Y así como ese aspecto de la muerte no es biológico, sino que es una condición de muerte espiritual en delitos y pecados, es un asunto de muerte espiritual por los delitos, por los pecados, ya que el pecado produce muerte. Entonces el aspecto de la vida que se menciona es una realidad del espíritu. Para Dios, la vida en nuestro espíritu es muy importante, muy importante. Por eso
toma la iniciativa y mira el espíritu muerto, el espíritu humano muerto del pecador, y dice: Dios, le voy a poner vida. Muy importante la vida de nuestro espíritu humano para Dios. Para nosotros discernir y entender la realidad de un espíritu humano renovado, vivificado, también tiene que ser muy importante y de mucho valor para nosotros, y mucho agradecimiento de nuestra parte para con Dios. Voy a dar otra cita ahí mismo, capítulo 2, pero ahora vamos a pasar al capítulo 5. Perdón, al versículo 5. Sigue hablando de las dos realidades. Por un lado, muerte, y por otro lado, vida. Entiéndase que lo que se menciona de la vida aquí, hermanos, es un asunto del espíritu. Y lo que se menciona de la muerte es un asunto también del espíritu. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, en primer lugar, se menciona una experiencia de muerte. Y esa experiencia de muerte tiene que ver con la muerte espiritual que había en nosotros por causa del pecado. Biológicamente vivos, espiritualmente muertos. Así como el ejemplo de los niños. Se miran muy bonitos recién nacidos. Expresan mucha ternura cuando están chiquititos. Sí, biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Esta experiencia de muerte habla de esa condición espiritual en la que vivíamos nosotros antes de Cristo. Pero también se menciona una experiencia de vida. Y esta mención de la vida como experiencia tiene que ver también con nuestro espíritu. Nos dio vida. Entiéndase, nos puso vida a nuestro espíritu humano, el cual estaba muerto por el pecado. Pero hay algo más, versículo 6. Ya voy a terminar, hermanos. Ya voy a terminar con estas últimas citas. Mire lo que hace Dios. No solamente nos pone vida espiritualmente, sino que además, ¿qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué tiempo está conjugada la palabra? Pasado, presente y futuro. Nos resucitó. Ya es un hecho. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué poderoso. El beneficio, el privilegio de tener un espíritu nuevo de parte de Dios. Qué profundo es ese texto, hermano. Qué poderoso es ese texto. Porque habla de una poderosa experiencia de vida. Aquí se menciona un aspecto de la resurrección. Nos resucitó como una obra realizada, como un hecho ya realizado. Nos resucitó. Esta experiencia de resurrección es la vivificación de nuestro espíritu humano. Todo esto se tiene que entender como una experiencia, hermano, que sucedió internamente en el espíritu humano. Nuestro espíritu humano resucitó en Cristo como una realidad espiritual.
Mi espíritu humano, tu espíritu humano que estaba muerto por el pecado, fue resucitado en Cristo. Este es el significado, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que ya estamos vivos para Dios, hermanos. Ya estamos vivos. Ya podemos sentirlo. Ya podemos oírlo. Quizá nos falte ejercitar los sentidos espirituales. Quizá nos falte entrenar nuestra conciencia para oír internamente la voz de Dios, pero ya podemos en esta vida nueva, en vida de resurrección espiritual, en la vida del Espíritu de Dios en nosotros, yo ya puedo oír espiritualmente a Dios. A lo mejor tengo que entrenar mi espíritu. Tengo que ejercitar mi espíritu. A lo mejor tengo que disciplinar mi espíritu para que pueda oír la voz de Dios en mi ser. Pero ya podemos no solamente sentirlo, sino también oírlo. Cuando el espíritu humano estaba muerto, ni sentirlo ni oírlo. Pero ahora con un espíritu nuevo, la Biblia dice que sí podemos tener verdadera comunión con Dios. Yo puedo sentir a Dios. Y así como puedo sentirlo, también puedo oírlo. Pero yo tengo que disciplinar mi espíritu, yo tengo que entrenar mi espíritu. Yo tengo que ejercitar los sentidos del espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión, desarrollar esas facultades espirituales. Y a mí me parece muy interesante todo esto, porque ya es una realidad en nosotros. Si ya hemos nacido de Dios, si ya nacimos de nuevo, no solamente hay un corazón nuevo en el cual yo puedo amar a Dios de verdad, sino que además hay un espíritu nuevo por el cual yo puedo sentir, experimentar a Dios como una realidad. Pero dice algo más. Lo último del texto. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche por favor. Con un espíritu nuevo, en vida de resurrección, ya resucitado, espiritualmente hablando, el creyente por Dios es elevado. Si entendemos la palabra ser elevado, ¿verdad? Es elevado a una nueva dimensión de vida espiritual. Recibe de parte de Dios una vida con sentido y propósito celestial. El espíritu nuevo y vivificado que hemos recibido en nuestra regeneración nos eleva a Dios. Nos coloca en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y mire la posición. Por haber nacido de nuevo, por tener un espíritu nuevo, renovado y vivificado, nuestra posición ahora es en Cristo. Una posición totalmente celestial. Esto como resultado de la vida de resurrección en nuestro espíritu. O sea que la prioridad, los intereses, nuestro anhelo, todo debe de girar en torno a esta nueva vida en Cristo Jesús. Por eso en el libro de Colosenses, hermanos, se nos exhorta que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar ¿qué cosa?
las cosas de arriba. A ver rápidamente alguien que me apoye con esa cita, Colosenses. Tres, 1. Capítulo 3. Mire. Y está hablando de la resurrección en el espíritu humano. Si pues habéis resucitado con Cristo, si hay un espíritu nuevo dentro de ti, lleno de la vida de Dios, en vida de resurrección, busca las cosas de arriba. ¿Qué haces buscando las cosas de la tierra? Pecaminosas, las distracciones. ¿Qué hace usted dándole prioridad a los asuntos pecaminosos de la tierra, distrayéndose, entreteniéndose en esos asuntos vanos? No voy a mencionar para no herir sensibilidades del alma humana. Tantos ejemplos. Está hablando de la vida en resurrección y pone la palabra que tiene que ver con la experiencia de resurrección en términos que ya sucedió. Si pues habéis resucitado, no está hablando del cuerpo, porque si hablara de la resurrección del cuerpo, entonces implicaría que tuviéramos que morir. Todavía no hemos muerto, estamos vivos biológicamente, pero está hablando de una resurrección a nivel espíritu humano. Si nuestro espíritu humano ya vivió, volvió a la vida, resucitó, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia dice que donde está Cristo sentado, ahí estás tú, ahí estoy yo. Por lo tanto, nuestra vida tiene que expresar más las cosas del cielo, es más celestial. La vida que tienes ahora tiene que ser más celestial, menos terrenal, menos mundana, menos pagana, más celestial, hermanos. Ese es el estándar de la vida cristiana. Ese es el estándar de la vida en Cristo. En vida de resurrección, una vida más celestial que terrenal. Pero alguno dirá: pastor, pero todavía estamos en la tierra. Sí, pero no te dejes esclavizar por las cosas de la tierra. No te dejes distraer por las cosas de la tierra. No te entretengas por las cosas de la tierra. No pierdas el rumbo, el norte, la dirección por las cosas de la tierra. Enfócate en las cosas de arriba, en la dimensión. Si eres del cielo, vive, piensa como los que están con los pies en la tierra, pero con la cabeza y con la mente y la conciencia en el cielo. Ese es el estándar de la vida cristiana. Yo sé que se escucha muy alto, muy grande, pero se puede, porque ya la vida de Dios está sembrada en nuestro espíritu. Y como dice Ezequiel, con un espíritu nuevo, ahora podemos lo que antes como pecadores no podíamos. Póngase en pie, por favor.